Se me oye bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Muy bien. Bueno, pues antes de nada me gustaría daros las gracias a los Campamentos de Dignidad por haber pensado en mí y por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí esta mañana con todas y todos vosotros. Y bueno, antes de nada voy a presentarme un poquillo y voy a presentar un poco de dónde vengo. Mencionar que yo pertenezco al Instituto para la Democracia y el Municipalismo, que fue presentado prácticamente hace 2 semanas nada más en el Teatro de Barrio de Madrid y además con bastante éxito. Y bueno, lo que pretende el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, ahí tenéis la página web detrás, es configurarse como una suerte de nueva institución, pero una institución en un sentido muy poco tradicional y muy poco clásico, porque lo que pensamos es en ser una especie de institución del movimiento social, de los movimientos sociales. Realmente la apuesta del Instituto para el Municipalismo es construir un think tank desde y para los movimientos sociales. O, por decirlo de una manera así muy resumida y sintética, un espacio que aspira a producir ideas y propuestas que impulsen la revolución democrática que abrió esta nueva etapa política todavía más lejos. En el Instituto entendemos además que la radicalidad democrática debe ser un motor y un horizonte estratégico, y que es en el ámbito del municipalismo donde mejor se han concretado, con todos los límites que queramos, las dinámicas inclusivas y participativas herederas del 15M. Pensamos también que tenemos que seguir pugnando por crear un espacio político a la altura de lo que fue la ola del 15M, pero tensionando las posturas, digamos, de ese movimiento para abrirlo más allá de quienes han sido los sujetos hegemónicos del 15M, ¿no? Que ha sido una clase media precarizada. En el Instituto vamos a dar talleres de formación, conferencias y cursos, y vamos a abordar una gran diversidad de líneas de análisis que van a ir desde escalas, si queréis, de carácter local o diferentes escalas de gobernabilidad del país, desde lo nacional hasta lo autonómico, local y demás, hasta análisis que tienen que ver con la crisis económica europea e incluso acerca de discursos e investigaciones acerca de la situación actual del capitalismo global. Como veis, va a tener diferentes ámbitos. Por supuesto, al ser un think tank, lo que vamos a intentar hacer es sobre todo promover opinión crítica sobre lo que está pasando, sobre la coyuntura actual, sobre los últimos movimientos políticos de la nueva política, en este caso, por ejemplo, Podemos, pero también la configuración del nuevo gobierno, estamos trabajando en ello. Y uno de los elementos que queremos sobre todo poner de manifiesto son todas esas iniciativas que han surgido al calor del 15M, se han puesto de manifiesto, como por ejemplo la renta básica, es una cosa que nosotros vamos a tratar, o por ejemplo abordar las nuevas apuestas que se han hecho en diferentes ayuntamientos del cambio acerca de la participación política, es decir, toda esa renovación que ha habido en los repertorios de participación de las instituciones, son cosas que nosotros vamos a abordar en el instituto y vamos a intentar tensionar para que realmente respondan a una nueva lógica y no se queden sin más en un ámbito de pura gestión, que es uno de los riesgos que yo creo que corremos actualmente con la nueva política, ¿no? Bueno, antes de entrar directamente en la charla, ¿no?, que se titula Los movimientos sociales del 15M hasta hoy, o hasta la actualidad, me gustaría hacer una serie de apuntes o precisiones previos y un esquema un poco general de lo que voy a contaros. Voy a ser rápido. La primera precisión, o apunte, ¿no?, es que mi militancia política en movimientos sociales se restringe en gran medida a la Comunidad de Madrid. Y aunque voy a tratar de ofreceros un mapa general de lo sucedido desde el 15M hasta ahora, pues me temo que inevitablemente mi mirada va a estar mediada por mi experiencia, y es una experiencia, yo creo que excesivamente centralista, es decir, está vinculada al territorio metropolitano de Madrid y a sus conflictos y antagonismos específicos. Otra precisión más es que gran parte de mi trabajo también como activista se ha concentrado no tanto en la capital, sino en el sur rural de Madrid, que es la zona sobre todo de la comarca de la Sagra, que es Cienpozuelos, Valdemoro, San Martín de la Vega, que linda con La Mancha y que tiene y es un enclave muy singular y distinto de lo que de las imágenes que habitualmente vienen de Madrid, que son muy urbanitas y que donde los movimientos sociales pues parece que son puramente urbanos. En el ámbito donde yo trabajo también es diferente, porque es un entorno rural y los movimientos se articulan de otra manera. Y un tercer y último apunte, ¿no?, se referiría a mi participación política y implicación política. Actualmente yo estoy involucrado en Ahora Cienpozuelos, que es una candidatura municipalista del sur de Madrid y además que actualmente gobierna la localidad de Cienpozuelos. Hemos sido la única candidatura municipalista que ha ganado las elecciones en Madrid sin hacer pactos con nadie, básicamente se gobierna en minoría. Y esto a mí, en términos de experiencia militante, pero también en un sentido, si queréis, teórico,
me ha permitido entender en primera persona algunos de los límites del ciclo político sobre el que estamos navegando. Y me refiero sobre todo a una cuestión que ha sacado antes Rodolfo, que yo creo que va a ser central en estas jornadas, que son las relaciones entre institución y movimiento, que es uno de los problemas esenciales que tenemos ahora, y que es tan sencillo como que gran parte de los activos de la movilización desde el 2011 hasta ahora mismo están gobernando en espacios municipales o están gobernando en comunidades, han pertenecido al movimiento y ahora mismo estamos en una dinámica de tensión entre la gente que sigue fuera, que sigue pugnando, y la gente que está dentro, y el marco institucional que no permite la flexibilidad que tienen los movimientos a la hora de presionar socialmente y hacer valer sus demandas, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que va a ser central y que abordaremos. Bueno, dicho esto, lo que voy a proponeros a lo largo de la charla es analizar el papel central jugado por los movimientos sociales a lo largo de este ciclo político. Un papel que yo creo que debería seguir adquiriendo protagonismo si queremos radicalizar democráticamente las instituciones y expandir las demandas sociales que pugnan por conservar y ampliar nuestros derechos, que son unas demandas contra la austeridad, la corrupción y un régimen neoliberal que, como vemos, no deja de explotar día sí día también y empobrecer a quienes menos tienen. Os propongo una periodización así esquemática para orientarnos, un recorrido que abarcaría 3 fases. Una primera fase se referiría al 2011 y que sería el año del comienzo del ciclo, y donde abordaré en líneas generales lo que fue el estallido del 15M, su estrategia de organización, movilización y demandas fundamentales, que yo considero que hay que hacer memoria de todo el proceso. Una segunda fase iría de 2012 hasta 2014, que son los años en que podemos observar, por una parte, desde el 2012 a 2013, especialmente en el territorio metropolitano de Madrid, cómo la movilización crece cada vez más, son cada vez más las manifestaciones, y para llegar a 2014 con una disminución enorme de la movilización, que coincide al mismo tiempo con la formación de Podemos y con el inicio del nuevo ciclo político, que es un ciclo político que comienza con las europeas, pero donde además los movimientos ya acusan un desgaste importante después de 3 años prácticamente movilizándose, y donde yo creo que el canto, digamos, del cisne está en las marchas de la dignidad, que logran poner toda la carne en el asador en el 2014. Se hace una demostración de músculo social y de fuerza, pero realmente a partir de ese momento, el inicio del ciclo político y el desplazamiento, digamos, del escenario, que es la calle, hacia lo electoral y hacia lo mediático, que luego hablaré de ello un poco, cortocircuitan en parte las movilizaciones. Tampoco voy a acusar directamente a la nueva política de que esto sea una cuestión de que ha surgido Podemos y tal, no, o sea, se dan 2 condiciones, o sea, desgaste del ciclo político, bloqueo institucional y emergencia de nuevos partidos, ¿no? O sea, es una cosa un poco más compleja. Y luego al final lo que haré un poco es, la tercera fase que analizaré será ir desde la constitución de Podemos como partido hasta estas últimas elecciones generales, donde podemos ver ya los efectos de la institucionalización del nuevo partido y las candidaturas municipalistas, que muchas de ellas, como he comentado antes y como todas y todos sabéis, están tejidas con gente activa durante todo el ciclo de movilizaciones. Como vamos a ver, los vínculos entre las nuevas formaciones políticas y los movimientos sociales van a oscilar, va a ser, digamos, siempre un terreno de tensiones. Estos vínculos van a oscilar entre el acuerdo y la cooperación en algunos momentos, pero en otros momentos van a entrar en conflicto, incluso en antagonismo y otras veces en un estado de desencanto, que es una palabra que por desgracia a veces comienza a escucharse de más últimamente. En un último momento, a modo de conclusión, voy a intentar esbozar algunos de los retos que considero y que quiero compartir con vosotras y vosotros, que creo que los movimientos tienen para abrir un debate, porque yo considero que tenemos por delante, digamos, un ciclo todavía lleno de incertidumbres y de difícil cierre o estabilización. O sea, me parece que va a ser difícil que la crisis de régimen que vivimos actualmente tenga un cierre sencillo. Y bueno, y yo lo creo por varios motivos. Anticipo 2. Uno, para empezar, yo creo que el régimen del 78, apuntalado en la transición, me parece que es incapaz ya de recomponerse como tal. Y no hablo ya de una recomposición en términos de legitimidad, donde está claro que el régimen ha sido gravemente herido, a pesar del balón de oxígeno que ha supuesto, por ejemplo, un partido como Ciudadanos, ¿no? Hablo más bien en relación con los sujetos sociológicos que le sirvieron de base y dotaron a la democracia posttransicional de su consenso estructural, las clases medias, actualmente en claro deterioro, sino descomposición. Esto sería uno de esos motivos por los que me parece que el régimen no puede recomponerse como tal, porque ese sujeto no puede recomponerse ya como tal.
Yo creo que la precarización va a ser constante. Y por otra parte hay un segundo motivo, si queréis, de carácter económico-político, y es el papel que desempeña España como región específica de la Unión Europea, especializada en producción de bienes inmobiliarios y de turismo, que es una pieza de un ciclo de engranaje mucho más amplio. En este sentido, y en un escenario económico de recesión y de crisis que va a llegar, y bueno, está llegando ya por vía China, la economía española va a tener que soportar la socialización de las pérdidas del norte de Europa a través de una nueva ronda de políticas de austeridad. Esto es una cosa que se lleva anunciando un tiempo. Y esto además va a dar muy poco margen de maniobra a los nuevos gobiernos que surjan, ya vengan de la nueva política, tras unas nuevas elecciones, si es así, ya sea un gobierno de coalición, van a tener que aguantar un desgaste muy importante y, sobre todo, una ronda de ajustes de la Troika que va a generar una desestabilización muy fuerte. A mí me parece que esos dos elementos generan un terreno interesante de tensiones que pueden reactivar la movilización o no. Es decir, como estáis viendo actualmente en Europa, lo que están surgiendo son monstruos, no están surgiendo respuestas. En Alemania y en otros sitios parece que hay con todo el conflicto de los refugiados, parece que hay una renovación, si queréis, un discurso tremendamente racista y fascista, y esto puede generar problemas importantes a la larga. O sea, las crisis son un contexto de oportunidad para los movimientos, pero también son un contexto de oportunidad para la extrema derecha y para otro tipo de agentes sociales que desde luego no tienen nada que ver con la justicia social y mucho menos, ¿no? Y bueno, paso ya a comenzar. Bueno, voy a comentar un poco, vamos a hablar del 15M y el inicio de la ola de movilizaciones. Pero el 15 de mayo de 2011, una manifestación con el lema Democracia real ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, recorrió más de 50 ciudades del Estado español. Había más de 200 asociaciones participando en ella. En aquel momento, pues, nada parecía presagiar, ¿no?, lo que vendría después, pero sin embargo todo el clima social de 2011 ya parecía que en él habitaba un clima de indignación creciente. La manifestación además se articulaba en torno a ejes como el desempleo, la precariedad laboral y las nuevas leyes de propiedad intelectual que estaban a punto de surgir. Y finalmente lo que sucedió en aquellas manifestaciones fue que se convirtieron en un grito radical contra el bipartidismo del PP y el PSOE, contra la corrupción, los recortes y inmediatamente se estableció, digamos, se pugnó por la consecución de una carta de derechos básicos que garantizasen una vida digna. Hablo del derecho a la vivienda, del derecho a un empleo digno, a una sanidad, de una educación de calidad, a participar en la vida democrática del país de verdad y incluso, por ejemplo, también el derecho al acceso a una cultura no mercantilizada. O sea, la manifestación fue una clara respuesta a la crisis económica que comenzó en 2008 y a la gestión de la misma por el PSOE, a golpe de reformas laborales lesivas para los trabajadores y trabajadoras y a base de recortes. El fin de la burbuja inmobiliaria, que estalló dejando cientos de miles de cajas vacías y destruyendo otros tantos puestos de trabajo, se solapó además, como recordaréis, con la crisis global de crédito iniciada en Estados Unidos a finales del verano de 2007, que fue también una crisis derivada de la especulación inmobiliaria, la crisis de la subprime. Todo este escenario, digamos, fue un escenario global de crisis que provocó, pues, todavía más una mayor precarización del trabajo, una destrucción de derechos sociales y el deterioro radical de las condiciones materiales de vida, que es un deterioro que además llega hasta nuestros días. Es decir, cuando se habla de que se ha salido de la crisis, pues uno no sabe muy bien de qué se está hablando. En todo el 2011, yo creo que lo que tenemos en el 15M, en todo ese estallido, en todas esas manifestaciones masivas que ocupan espacios públicos, es sobre todo una fase de expresión del descontento, sobre todo en los primeros compases del movimiento, donde se expresa el malestar, donde además se rompe con un relato tremendamente individualizado, donde los problemas son individuales, la gente comienza a reencontrarse en las plazas, rompe todos esos muros que le separan de las demás personas y empieza a construir nexos de solidaridad. Y además comienza a darse, sobre todo desde mayo hasta junio, incluido el verano, una forma de organización incipiente, ¿no? Comienza a haber una forma de organización incipiente que todavía no parece concretarse ni federarse de ninguna manera, pero que empieza a aprender políticamente, ¿no? Me gusta esa frase que se decía mucho, lo de vamos despacio porque vamos lejos. Es una frase que a mi juicio retrata muy bien todo este momento. Es un espacio de compartir, de deliberar,
de empezar a entender y a compartir problemas, de empezar a construir estrategias, de construir demandas cada vez más claras y sobre todo de aprender de los procesos que se están dando en ese momento. Obviamente el régimen responde represivamente y la responde represivamente, pero una de las características del movimiento que me parece muy importante, especialmente en todo el proceso de conquista de poner el campamento en Sol, en las diversas plazas y demás, fue precisamente su apuesta por la no violencia. En este momento valió al 15M una legitimidad política y una legitimidad fortísima frente a lo que los medios intentaban retratar, ¿no? Que era una serie de gente, no sé si recordáis en aquel momento lo que decía la derecha, los medios de la derecha, ¿no? Y todo esto, ¿no? Que éramos terroristas, que la gente que estaba en las plazas prácticamente eran todo ese tipo de cosas, y al final lo que consiguieron fue lo contrario, porque se generó un consenso social, porque las demandas del 15M eran demandas bastante razonables para muchísima gente. Bueno, el 15M y sus lemas, como el conocido no nos representan, apuntaban no solo a los efectos más inmediatos de la crisis, como os he comentado antes, sino que acusaban claramente a las clases políticas de ser siervas de las élites financieras, pues se habían convertido a ciudadanas y ciudadanos en meras monedas de cambio del humor de los mercados y además del proyecto de una Europa neoliberal. Realmente, lo que abrió el 15M fue algo mucho más profundo que una irrupción momentánea del malestar ciudadano. Como muchos medios intentarían retratar en un principio, estábamos ante una denuncia masiva, pura y simple, de que las cosas no podían seguir como hasta entonces. O por decirlo de otra manera, lo que se hizo valer en el 15 de mayo y en los meses posteriores fue la impugnación de la democracia liberal española, caracterizada por una clase política corrupta, su matriz económica y los consensos políticos que habían permitido sostener el sistema hasta entonces, cuyo hito fundacional, ¿no?, es esa modélica transición que siempre ha sido más imaginaria que real, más un mito fundacional que una verdad. Antes de abordar el carácter, digamos, más organizativo del movimiento y su composición, yo creo que cabe destacar, y es importante porque son crisis que llegan hasta nuestros días, las crisis que latían por debajo del movimiento y que este mismo pondría de relieve a través de sus acciones y demandas sociales. A mi juicio habría como 4 elementos que se fracturan y a los que la emergencia del movimiento no deja de responder. Aunque se ha hablado mucho de que el 15M certifica el fin del bipartidismo, e incluso la crisis del bipartidismo e incluso su fin, cabría hablar de manera más específica, yo creo, de una crisis de la representación política en sí misma, al menos en 2 niveles. En un primer nivel, el no nos representan señalaba claramente que ninguna fuerza política podía representar el descontento de un movimiento que se había alzado contra la partitocracia derivada del 78 y su modelo de gobierno. Estaba claro, la política española era responsable de la gestión de la crisis y contribuir a la misma, de contribuir a la misma gracias a alimentar la burbuja inmobiliaria. El PP-PSOE, pensado como una unidad dentro del movimiento, no ofrecía ninguna alternativa. Pero por otro lado, la crisis de la representación era bastante más profunda. No solo nadie podía representar lo que sucedía en las calles, sino que las costuras del modelo de representación de la democracia española habían quedado rotas. La gente no quería ser representada mejor, quería una transformación del modelo de representación que miraba más allá de la partitocracia. Las posiciones, como recordaréis, fueron muy diversas, dependieron mucho de las asambleas, de los territorios y de los debates de cada una de las asambleas. Pero oscilaban entre un maximalismo total, donde se tenía que impugnar absolutamente el sistema de representación, como sucedía con colectivos de carácter más libertario. Otros insistían en la transformación, digamos, del sistema de representación en un modelo más participativo a través del concepto de red, pues algo en lo que insistieron muchísimo los colectivos más enfocados en tecnopolítica. Y otra gente también hablaba del desarrollo de nuevas formas de representación más cercanas. Y esto produjo, y ha producido, y ahora lo vemos en los municipios del cambio, una innovación en cuanto a mecanismos democráticos de participación, ¿no? También con unas diferencias, en su grado de radicalidad. En cualquier caso, yo creo que la multitud que se manifestaba sentía que no podía ser representada y que la lucha por transformar la sociedad debía ir más allá de las formas clásicas de organización, o sea, partidos, sindicatos, asociaciones, y había que navegar fuera de ellas. Y el 15M, por ello, ¿no?, encontró, digamos, en la Asamblea Popular su forma celular de organización básica. Por otra parte, otras de las crisis fundamentales que da origen al 15M, y que es otra cosa que se fractura, es el modelo productivo español. O sea, dicho modelo, fundado en el mercado inmobiliario y el turismo como motores de desarrollo económico, fue impugnado a partir de sus efectos notorios. Una brutal destrucción de empleo que llevó a miles de familias a no poder afrontar las deudas contraídas, muchas a través de contratos claramente lesivos en el mercado hipotecario, denunciando
Además, la imposibilidad de acceder a un derecho básico como la vivienda por los límites propios de las políticas españolas. Políticas que siempre han privilegiado, ya desde el franquismo, la tenencia en propiedad respecto al alquiler u otras formas de acceso a la vivienda. Algo, por otra parte, lógico dentro de la dinámica del modelo productivo español. Si el mercado inmobiliario, o sea, la producción de viviendas, era un elemento esencial para el desarrollo económico, pues arrastraba múltiples sectores envueltos en la construcción, la tenencia en propiedad y el endeudamiento familiar a través del crédito, única forma de acceso al hogar al final, ese endeudamiento, debían ser parte constitutiva del ciclo económico. Si lo recordáis, desde 1997 hasta el 2007 los precios de vivienda subieron un 210%, se dice pronto, y se construyeron 7 millones de casas. Las consecuencias del pinchazo de la burbuja son de sobra conocidas: destrucción de trabajo, incapacidad de pago de deudas y una riada constante de desahucios frente a millones de casas vacías. La PA, nutrida desde 2011 por las asambleas del 15M, yo creo que ha sido muy exitosa en visibilizar el fracaso del modelo económico español a través de todas sus campañas, desde la ILP hasta la visibilización de cómo se han parado los desahucios. Y además, pronto el derecho a la vivienda entraría dentro de la agenda social, política y mediática, constituyendo una crítica de los años dorados, ¿no?, de la burbuja y el ladrillo. O sea, crisis de la representación política, crisis del modelo productivo, pero también, como os he dicho, crisis también y fractura de las clases medias españolas. Lo que sucede es que un gran número de jóvenes y no tan jóvenes, hijos e hijas de las clases medias de la transición, ven frustradas sus expectativas de futuro, por no hablar ya de las clases trabajadoras. Emanciparse, tener un trabajo digno, también adecuado a una cualificación, y alcanzar las cotas de bienestar social de sus padres ya son sueños, ¿no?, en el 2011 que parecen quedar cada vez más lejos. La destrucción de derechos impulsada por las políticas de recorte sumada a reformas laborales, el desempleo, constituyen un jaque total al imaginario colectivo que estructuraba las clases medias, así como sus posibilidades reales de reproducción. El 15M, cuya composición de carácter interclasista responde a esta fractura, que era, no se suele decir mucho, ¿no?, pero hegemónicamente eso ha sido un movimiento de clases medias, y es una de las cosas que también ha hecho que sea irreversible el cambio político. Era un movimiento, pues eso, hegemonizado por clases medias precarizadas muy especialmente, lo que no significa que fueran únicamente clases medias quienes estaban ahí, por supuesto, ni mucho menos. Lo interesante para mí en este punto es que lo que queda gravemente dañado con esta fractura es una de las vigas maestras del régimen del 78, heredera además del franquismo, porque las clases medias eran el elemento sociológico que permitía cohesionar el relato oficial de la transición, los éxitos de la democracia y las bondades además de un siempre infradotado estado de bienestar, del estado de bienestar español, ¿no?, que siempre ha tenido una desigualdad tremenda si lo comparamos con otros países del norte. Por último, habría un capítulo especial, si queréis, o otra fractura más, que sería, que entraría también dentro del capítulo de esa crisis de la representación política, y habría que hablar de cierta crisis de la izquierda radical, es decir, de todo aquello que queda más a la izquierda del PSOE. Durante 2011, pero también durante los momentos más álgidos de la movilización, la izquierda organizada será incapaz de construir vínculos reales con el 15M, entender su lenguaje o representar sus demandas. No hay duda de que partidos como Izquierda Unida tenían un programa político que podía converger con muchas de las iniciativas de los movimientos, pero los acercamientos entre movimiento y partido pues, no se dieron de manera en absoluto exitosa. Existían muchas imposibilidades. La reconfiguración del espacio político entre los de arriba y las de abajo, entre el 1% y el 99%, expresaba una dinámica crítica mucho más transversal que no se dejaba aprender bien desde la clásica división izquierda y derecha del Estado, que se hacía en el Estado español. Por otro lado, una parte de IU no dejaba de aparecer, a veces, todo hay que decirlo, desde críticas tremendamente superficiales, como parte de la trama política de la que se trataba de salir. Otras veces, también depende de los territorios, yo vengo de Madrid, las críticas de este tipo eran bastante certeras. Parte de IU sostuvo el régimen especulador y polarizador de la metrópoli, viéndose involucrada además en diversos escándalos, por citar uno, ¿no?, el de las tarjetas black. Había una incapacidad por parte de IU de comprender formas organizativas, lenguajes, discursos y posiciones que iban más allá de esas formas organizativas y mitos que han vertebrado la izquierda española clásica. Desde la formación se miró muchas veces al 15M con cierta desconfianza, a veces animadversión, y en el mejor de los casos desde un punto de vista paternalista, lo que propició un distanciamiento, yo creo, cada vez mayor. Aunque con el tiempo las posiciones cambiaran, y desde luego es muy diferente la historia según territorios, es decir, yo si veis algún esquema muy general, y por ejemplo, un ejemplo donde esto no se dio es en el propio territorio donde yo vengo, de Cienpozuelos,
la Asamblea de Izquierda Unida fue ejemplar en nuestro pueblo. No, sin embargo, en la propia ciudad de Madrid, donde existían una gran diversidad de escándalos. Digo que fue ejemplar porque era una asamblea tremendamente popular, donde, por ejemplo, no se hacían valer, no había paternalismo, había una colaboración horizontal, es decir, se producía una dinámica que no tiene nada que ver con lo que ha sido, si queréis, lo general, o lo que ha trascendido de manera general de Izquierda Unida respecto al 15M. En cuanto a la emergencia del movimiento, a su composición y organización, ya hemos mencionado algunos de los rasgos básicos. Es un movimiento interclasista, apartidista y asindicalista, donde el enclave básico de organización va a ser la Asamblea Popular. El gesto más distintivo del movimiento yo creo que fue su radicalidad democrática, una organización de carácter horizontal, donde la democracia deliberativa y sin liderazgos, o de otra manera, con formas de liderazgo distribuido, tenía lugar, ¿no? Eso es interesante porque yo creo que hay como una especie todavía de excedente utópico en esta radicalidad democrática que tenía el 15M y que no se ha concretado del todo en las formaciones políticas que dicen actualmente representarlo, ¿no? Yo creo que estas características, horizontalidad, democracia deliberativa y liderazgo distribuido fueron fundamentales para que el movimiento generase un arraigo importante en distintos territorios. Esto y su carácter abierto, que yo creo que logró dotar de transversalidad y pluralidad a las asambleas, donde cualquier persona interesada no podía en un principio participar en los diversos grupos de trabajo que se formaban alrededor de distintos ejes, ya fueran derechos sociales, diversidad, política, pensamiento crítico, etc. Al menos durante los primeros compases del movimiento, ¿no? Que son estos. Volviendo pues, un poco al hilo narrativo del 2011, yo creo que el movimiento asambleario supo ocupar, o sea, introduce novedades radicales respecto a lo que eran los movimientos sociales hasta entonces en Madrid y lo que eran en España, yo creo, y tienen que ver con su capacidad para ocupar dos espacios de manera muy firme y lograr una cohesión que genera un sentido común muy distribuido y muy participado. Esos dos espacios que ocupan, son ocupados de manera, yo creo que tan firme, son el espacio público, las plazas, ¿no? De repente esos espacios donde la gente ya ni se encuentra ni nada vuelven a tener una relevancia esencial en cuanto a convertirse en enclaves reales de democracia, enclaves reales de democracia donde la gente pasa y ve a la gente reunida y muchas veces se queda, ¿no? Eso es una cosa que fue esencial para territorializar asambleas. Y por otra parte, otro espacio que se conquista es el espacio virtual. O sea, hasta el 15M, a pesar de que ha habido tecnopolítica previa, por ejemplo en Madrid, Facebook, Twitter y otra serie de herramientas permiten una difusión a tiempo real de todo que logra coordinar grandes movilizaciones en muy poco tiempo por una situación, digamos, de indignación general, ¿no? Entonces ahí esos elementos caracterizan al 15M de manera radicalmente distinta y sobre todo la capacidad, y yo creo que esto es una de las cosas esenciales del movimiento, primero de cortocircuitar mediáticamente lo que se decía del movimiento, es decir, el acceso a redes, la producción a través de vídeo, la producción a través de audio y demás, permite construir un marco al 15M donde cualquier etiqueta que se le pone desde fuera, desde los medios de comunicación, acaba cayendo, acaba siendo burlada o acaba siendo, si queréis, vulgarmente, troleada, ¿no? O sea, cada vez que los medios de comunicación dicen una cosa, que el 15M son otra cosa, que son una gente que va ahí, o sea, no sé, cualquier epíteto que queráis pensar. Yo recuerdo que en La Razón se llamaba ratas a la gente que se reunía en las plazas, ¿no? Ese gran diario. Como razón. O sea, se llamaba ratas directamente a la gente que se reunía en las plazas, ¿no? Cómo se hacía, o cuando con el tema de perroflautas, cómo todas las críticas que se hacían, gracias a tener un marco, digamos, desde donde pensar y desde donde criticar, se volvían constantemente como un boomerang contra los medios de comunicación que quedaban en ridículo frente a un montón de personas, porque además las demandas sociales del 15M eran demandas de sentido común. ¿Quién no quiere, el acceso a una vivienda? Es decir, el acceso al trabajo. Estamos hablando de cosas que son básicas y más en un momento de crisis, ¿no? Eso, a mi juicio, fue esencial, esa capacidad de poder construir tu propio marco informativo, tu propio marco para situar a los medios también. Por otra parte, y a veces yo creo que es importante también comentarlo, el 15M fue sobre todo, y en Madrid se vio mucho, un movimiento de movimientos. Es decir, el rótulo 15M lo que aglutinaba por debajo era una articulación enorme de movimientos de muy diferente signo que entendieron en un momento dado que había que construir demandas transversales y comunes para transformar la sociedad española y
creo que una de las grandes virtudes del 15M fue esa articulación, siempre con problemas de heterogeneidad, muchas veces donde había conflictos, pero bueno, la democracia es conflicto, es decir, y un conflicto que se pueda resolver y bueno, eso es democracia. Pero se supo articular diferencias ideológicas y dotar de unidad a toda una marea indignada.